porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da mucho gusto que estén por acá. Hoy vamos a platicar con la maestra Vania Bañuelos. Ella es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Bienvenida, Vania, ¿cómo estás? Y para empezar, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué tal ha sido tu camino en el mundo de la educación? Cuéntanos a qué te dedicas, por qué estás en la red, qué estudiaste. Claro que sí, muchas gracias mi querida Sonia, un placer para mí estar en este podcast de la Red de Mujeres. Soy Vania Bañuelos y soy pedagoga. Vivo en la Ciudad de México y me encanta participar en todo lo que tenga que ver con educación, género, investigación y justamente a eso me dedico. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Después hice una maestría en política educativa y en aprendizaje en el CREFAL y ahí fue donde descubrí que me gustaba mucho esto de encontrar problemas para proponer soluciones. Justamente ahí fue donde conocí a mi querida Sonia y también a Eugenia y a muchas otras mujeres brillantes. En ese sentido, justamente recibí una invitación de Margarita Zorrilla, quien en paz descanse, me enseñó muchísimo acerca de la practicidad en los procesos de formación, incluso de cómo se hace política, ¿no? Cómo se hizo la vieja política educativa y cómo se necesita hacer política educativa en estos tiempos. ¿A qué me dedico? Soy coordinadora, directora de servicios educativos en Highbridge Education en el área de bachillerato. Me encanta mi trabajo porque es estar mucho en contacto con padres y madres de familia, con adolescentes, lo cual también me hace estar actualizada todo el tiempo en diversos temas de la cultura pop, pero también en educación, cuáles son el impacto que tienen las reformas educativas en el aula, en esta escuela que para nosotros la llamamos la democratización de la educación, en donde podemos recibir a cualquier estudiante de cualquier perfil y con cualquier necesidad. Somos una plataforma en línea y me encanta. Oye, Eh, Vania, y te quería preguntar, esto de la educación, por ejemplo, en línea, y que tú estás muy cercana a las chavas y a los chavos, sabemos, bueno, como también tú sabrás, que el tema del abandono escolar o la desvinculación, por llamarlo de manera fancy actualmente, este, la desvinculación de los chavos del sistema educativo y de las chavas pues pasa por muchas razones, pero seguramente tú recoges también a este grupo de niños o de chavas y chavos que un día deciden que el sistema presencial no es lo suyo, ¿no? Y que hay nuevas o mejores o distintas opciones para aprender. ¿Qué tanto tiene que ver el género, por ejemplo? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres que toman esta decisión? ¿O tú lo ves como pasa a nivel presencial bastante parejo? No, tiene todo que ver y gracias por la pregunta porque justamente me dedico a los datos. En mi trabajo tenemos aproximadamente un 35% de la matrícula que son mujeres. El resto son varones con distintos perfiles, pero todos ellos tienen algo en común. El sistema educativo presencial les falló. Les fallamos a estos estudiantes. Bueno, tenemos una matrícula de casi 1.000 estudiantes que a mí me parece impresionante, incluso como el ingreso por secundaria pública o privada no tiene un impacto, o sea, en realidad no es algo que se pregunta al inicio, como de tú de dónde vienes, no podría darte un dato exacto de, bueno, la mayoría son de escuela pública, entonces el bullying, ¿sabes? Que es como el tipo de pretexto, por así decirlo, como en el cual ellos abandonan la escuela. No, no funciona así. Aquí todos confluyen en este espacio áulico virtual. Tenemos estudiantes en más de 8 países, de toda la República y de casi todos los municipios, lo cual me gusta mucho presumir. Y tienen en común que algunos de ellos sí sufrieron bullying, algunos de ellos en realidad se dedican más a viajar. Son estudiantes
que transitan por todo el mundo, por todo el país y la escuela presencial no les hace sentido en términos administrativos. También tenemos atletas de alto rendimiento. Pero para responder concretamente a tu pregunta, ¿cuáles son de las principales razones que hemos identificado? Depresión, ansiedad, todo lo que nos dejó la pandemia? Ellos son nuestros estudiantes que desde la secundaria estuvieron en línea, no por decisión, sino por una situación en donde se les fue obligado a estudiar en línea. Algunos de ellos les gustó y continuaron, dijeron, esto me encanta, creo que es mi espacio seguro, no tener que interactuar con otras personas. Un 10% de nuestra matrícula son personas neurodivergentes, lo cual también a mí me encanta, pero me aterra al mismo tiempo porque no es, los planes de estudios no están diseñados para ellos. Hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que aprender de esta comunidad y lo terrorífico de esto es que justo dicen, yo quería salir de esa selva de la escuela presencial en donde nunca me adapté, nunca fui feliz y aquí encuentro un espacio en donde puedo estar desde mi casa, desde la comodidad de mi sala, de cualquier lugar, sin que alguien más me esté violentando. Y mencionas una cosa que me parece interesante, que haya mayor, bueno, casi duplicado el número de hombres que con respecto a las mujeres. ¿A qué crees que se deba? Es decir, ¿hay distintas maneras de aprender en línea o se les dificulta más a perdón, a las mujeres que a los hombres? ¿O esto que tú haces referencia de son más, tienen menos... problemas con la escuela pública, con la escuela presencial, perdón, las mujeres, y por tanto ya se quedan en la presencialidad y no en la virtualidad? Sí, esta pregunta es buenísima porque me reta a encontrar más datos al respecto. Lo que te podría decir es cuál es el perfil de nuestras estudiantes. Por un lado, el enfoque que tenemos es más de las ingenierías, las matemáticas, no podría decir tanto Ya, STEM, pero sí, y esto ya las filtra. De ya. entrada, yo creo que el 90% de los aspirantes, cuando llegan a pedir informes, es porque me encantan los videojuegos, me encanta la ingeniería, me encanta la programación, los varones, ¿no? Y para Ujú, mí es tal, porque entonces ya se autofiltran y dicen, yo quiero esa escuela, quiero estudiar cosas que tengan que ver con STEM. En cambio, las niñas no necesariamente llegan con ese perfil. Y te digo no necesariamente porque sí tenemos chicas súper convencidas que dicen, yo quiero ser TikToker, yo quiero ser gamer, yo quiero ser streamer y creo que Highbridge es para mí. Bienvenidas. Te hablo del 1% de la matrícula de mujeres, ¿no? mm, Todas las otras chicas, a quienes también conozco a sus familias y las necesidades que me cuentan al momento de ingresar, es porque necesitan un espacio más seguro y controlado para ellas, lo mm, cual es terrorífico en ese sentido, claro. como de, a ver, vamos a ver qué pasó aquí, tuvieron alguna situación en la secundaria. Muchas de ellas son homeschooler. Yo creo que de ese 35%, un 15% son homeschooler de toda la vida. Y Ujú, ya esto me lleva justo a comentarte algo del perfil de ellas, que significa que son las más comprometidas. Tú cuando ves el chat de todos los canales que tenemos, las mujeres son las líderes del proyecto y eso a mí me fascina. Obviamente yo tengo un sesgo de género en donde, por ejemplo, las becas, aunque la SEP nos obliga de cierta forma a entregar cierto número de becas, siempre promovemos que las niñas sean las primeras en participar y no tenemos ningún problema con el promedio. Y eso a mí, porque claro, la SEP nos dice tiene que ser 9 mínimo y las niñas son las primeras en ser postuladas o en solicitar la beca, ¿no? Y en ese sentido, su compromiso hacia los proyectos, son las primeras que forman parte de los consejos estudiantiles, cualquier cosa extracurricular, son ellas las que están siendo líderes. Oye, qué interesante porque nos abres un panorama bien, bien amplio de hacia dónde mirar. Hay una cosa que me llama mucho también la atención de ti, Vania, y es justamente esto que tú impulsas, estos procesos súper creativos entre estudiantes universitarios. Cuéntanos, porque has puesto hasta un pequeño emprendimiento, tienes estudiantes a los cuales tú ayudas muchísimo a concluir y a terminar sus tesis para seguir adelante. Cuéntanos, Vania, ¿qué significa? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué necesidad estás cubriendo? Exacto, son estudiantes universitarias, son mujeres, lo Ah, cual también me encanta porque tiene todo que ver con mi sesgo de género. Y el perfil de estas universitarias, ya
casi todas egresadas de pedagogía, es que son trabajadoras, son mujeres trabajadoras que no tienen tiempo para hacer una tesis, lo cual la UNAM nos obliga. Hay un pequeño disclaimer sobre qué onda la UNAM con sus procesos súper del 14, pero nos obliga, ¿no? Ya sea hacer Ah, tesis, sin informe, no importa qué, el tema es que tú no te puedes titular bajo otra modalidad, diplomado, lo que sea, igual tienes que hacer un documento tesístico. Y ah, aquí esto yo lo hago sí como por emprendimiento, pero porque me encanta estar muy en contacto con la docencia en la universidad. Y ellas me han enseñado mucho a que uno no tiene tiempo. Son mujeres trabajadoras, muchas de ellas tienen familia, son responsables de sus papás, de sus mamás, de la economía en su casa y muchas de ellas son primera generación. Y eso a mí ya me hace tener una empatía brutal hacia, déjame mostrarte cómo puede ser la forma más fácil, eficiente y rápida para que nos podamos titular juntas. Y cuando me refiero a primera generación es que antes no había una persona en la familia que había estudiado la universidad, ¿no? Entonces ellas tienen la necesidad y el peso, la carga social de necesito mi título porque si no todo lo que hice no sirvió para nada. ya. Ahí ellas lo que hacemos con este grupo de chicas, sí tengo un par de estudiantes varones, pero en realidad la mayoría son mujeres, es identificar un problema. Mucho de lo que aprendí en la maestría justamente lo llevo acá a la práctica, es identificar un problema. Está padrísimo que hablemos de los griegos y el Calmecac, pero identificamos un problema para poder intervenir en esta realidad. Ya cuando vamos transitando en este periodo, aproximadamente son de 4 a 6 meses, en donde logramos que ellas logren aterrizar un tema, vamos encontrando soluciones creativas, le llamo yo, y ahí he desarrollado un método junto con mi colega y junto con Janet, que es igual brillante en pedagogía. Y este método lo simplificamos, lo desarrollamos y lo simplificamos para que pueda ser sistemático, pero sobre todo para que les caiga el 20 de qué están haciendo, ¿no? Y ahí es donde nosotros ya finalmente tenemos, bueno, un resultado. Siempre la titulación, el proceso tesístico es lento, pero tratamos de que sea paso firme y sobre todo que desarrolle su pensamiento crítico, que ese fue mi tema de tesis en la licenciatura y que me lo llevé a la maestría y siempre trato de que en todos los procesos que hago, desarrollar el pensamiento crítico es muy importante para mí y para lo que hago. Oye, pues qué interesante y yo te agradezco muchísimo, Vania, que hayas tenido el tiempo para conversar con nosotras aquí en Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Te agradezco muchísimo que hayamos podido tener este espacio para Gracias. conocerte más y te lo agradezco. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación y estoy aquí para lo que necesiten. Gracias. Nos vemos la próxima. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.